En un mundo antiguo, lleno de incertidumbre y desafíos, un hombre recibió un llamado divino que cambiaría el curso de la historia. Esta es la historia de Abraham, un hombre cuya fe inquebrantable lo llevó a convertirse en el padre de muchas naciones. Acompáñanos en este viaje épico, lleno de desafíos, pruebas y milagros, donde la fe y la confianza a Dios transformaron el destino de toda la humanidad. Nuestra historia comienza en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera y evolucionada en la antigua Mesopotamia. Aquí, un hombre llamado Abram vivía con su esposa Sarai y su familia extensa. Abram era un hombre respetado y rico, con muchas posesiones y sirvientes. Su vida, aunque cómoda, estaba a punto de tomar un giro inesperado que lo llevaría a un destino desconocido. Un día, Dios le habló a Abram y le hizo una promesa sorprendente. «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición». Este mandato no era sencillo. Implicaba dejar atrás la comodidad y la seguridad, aventurándose hacia lo desconocido. Pero Abram, con una fe inquebrantable, obedeció sin cuestionar. Dejó todo atrás y partió con su esposa Sarai, su sobrino Lot y todos sus bienes hacia la tierra de Canaán. Este acto de fe marcó el comienzo de una vida de total confianza en las promesas de Dios. La obediencia de Abram no fue solo un acto de fe, sino también de coraje. Dejar su hogar, sus amigos y todo lo conocido no era una decisión fácil. La partida de Ur fue un acto de entrega total a la voluntad de Dios, un ejemplo que resonaría a lo largo de los siglos. Cada paso que Abram daba lo acercaba más a la realización de una promesa que parecía imposible, pero que él creyó con todo su corazón. A pesar de seguir a Dios, los años pasaban y Abram y Sarai seguían sin tener hijos. En aquellos tiempos, no tener descendencia era visto como una maldición, y la promesa de Dios parecía cada vez más lejana. Pero Dios volvió a hablarle y le reafirmó su promesa. «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Así será tu descendencia». Abram, a pesar de su avanzada edad, creyó en el Señor, y Dios lo consideró justo a causa de su fe. Sin embargo, la espera continuaba y Sarai, desesperada, sugirió que Abram tuviera un hijo con su sierva Agar. De esta unión nació Ismael, pero Dios tenía otros planes. Aunque Ismael fue amado por Abram, él no era el hijo de la promesa. Dios tenía un propósito específico y un plan que aún debía revelarse en su totalidad. Dios le dijo: «Sarai tu esposa te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él». Esta promesa no solo renovó la esperanza de Abram, sino que también transformó su identidad. Dios cambió su nombre a Abraham, que significa padre de multitudes, y el de su esposa a Sara, que significa princesa. Este cambio de nombre simbolizaba el nuevo propósito y destino que Dios tenía para ellos. La espera de Abraham y Sara fue una prueba de su fe. Los años pasaban y la promesa parecía cada vez más lejana. Sin embargo, cada desafío, cada momento de duda, fue una oportunidad para que su fe se fortaleciera. La promesa de Dios no estaba basada en el tiempo humano, sino en el tiempo divino, y Abraham aprendió a confiar en el perfecto plan de Dios. Para sellar este nuevo pacto, Dios instituyó la circuncisión como una señal de la alianza entre él y Abraham. «Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros». Abraham, obediente, circuncidó a todos los varones de su casa, incluyendo a sí mismo y a su hijo Ismael, demostrando así su compromiso con Dios. Este acto de circuncisión fue más que un rito físico, fue un símbolo espiritual de dedicación y fidelidad.
marcó a Abraham y a su descendencia como el pueblo elegido de Dios, una comunidad apartada para cumplir su propósito divino. Cada generación de la descendencia de Abraham llevaría esta marca como un recordatorio de la promesa y la fidelidad de Dios. A los 99 años, Dios le prometió a Abraham que Sara, ahora de 90 años, tendría un hijo. Esta noticia parecía imposible, y Sara se rió al escucharla. Pero Dios le respondió: ¿acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y así fue. Contra todas las probabilidades, Sara dio a luz a Isaac, cuyo nombre significa risa, en cumplimiento de la promesa de Dios. Si hasta aquí te gustó el contenido, dale me gusta y comparte, para que el mensaje llegue a más personas. Este nacimiento no solo fue un milagro, sino también una prueba tangible de la fidelidad de Dios a sus promesas. La alegría y el asombro llenaron la casa de Abraham, y su fe fue recompensada de una manera maravillosa. El nacimiento de Isaac trajo un nuevo sentido de esperanza y renovación a Abraham y Sara. Fue un momento de celebración y gratitud, una señal de que Dios nunca falla en cumplir sus promesas. Isaac, el hijo de la promesa, creció en un hogar lleno de fe y devoción. Sus primeros años estuvieron marcados por el amor y la enseñanza de sus padres, quienes le inculcaron la importancia de confiar en Dios y obedecer su voluntad. Cada día con Isaac era un recordatorio del milagro que Dios había hecho y una afirmación del plan divino que se estaba desarrollando. Sin embargo, la fe de Abraham sería puesta a prueba una vez más de una manera inimaginable. Dios le pidió a Abraham algo que parecía imposible: sacrificar a su hijo Isaac. Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Con el corazón roto pero lleno de fe, Abraham obedeció. Isaac, sin entender completamente, preguntó: «Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham respondió: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». Esta respuesta no solo fue una muestra de fe, sino también una enseñanza profunda para Isaac sobre la provisión divina. Cuando llegaron al lugar señalado, Abraham preparó el altar y ató a Isaac. Justo cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo. «No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». En ese momento, Abraham vio un carnero atrapado en un matorral y lo ofreció en lugar de su hijo. Esta prueba suprema de fe mostró que Abraham confiaba completamente en Dios, incluso cuando no entendía su plan. Esta prueba no solo reafirmó la fe de Abraham, sino que también estableció un precedente de confianza y obediencia total a Dios. La historia del casi sacrificio de Isaac se convirtió en un símbolo de la devoción y la fe inquebrantable de Abraham, y una prefiguración del sacrificio futuro que Dios haría por la humanidad. Después de esta prueba, Dios reafirmó su promesa a Abraham con palabras de gran bendición. «Por mí mismo he jurado», dice el Señor, «que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz». Estas palabras de bendición no solo confirmaron el pacto de Dios con Abraham, sino que también expandieron su alcance. La promesa de Dios no se limitaba solo a la descendencia biológica de Abraham, sino que incluía una bendición para todas las naciones de la tierra.
Este pacto eterno estableció a Abraham como el padre espiritual de todos los creyentes, un legado que trasciende el tiempo y las fronteras. Abraham vivió el resto de sus días en paz, confiando en las promesas de Dios. Su fe y obediencia dejaron un legado que continúa hasta hoy. A través de Isaac, Jacob y las 12 tribus de Israel, la promesa de Dios a Abraham se cumplió. Y, más tarde, Jesús, el Mesías prometido, nacería de la descendencia de Abraham, bendiciendo a todas las naciones de la tierra. La vida de Abraham no solo transformó a su familia, sino que también sentó las bases de la fe monoteísta que compartirían judíos, cristianos y musulmanes. Su confianza en Dios en medio de la incertidumbre y los desafíos se convirtió en un faro de esperanza y un ejemplo de fe para todas las generaciones. Abraham murió a una edad avanzada, satisfecho con la vida que había vivido. Fue enterrado junto a su amada esposa Sara en la cueva de Macpela, en la tierra de Canaán. Su legado de fe y devoción a Dios continuó a través de sus hijos y nietos, quienes llevaron adelante las promesas de Dios. La historia de Abraham se convirtió en una piedra angular de la fe y una fuente de inspiración para innumerables generaciones. La historia de Abraham es una poderosa lección de fe y confianza en Dios. Nos muestra que, aunque las promesas de Dios pueden parecer imposibles, con fidelidad y lealtad, Él cumple su palabra. La vida de Abraham nos inspira a confiar en Dios, a obedecer su llamado y a creer que a pesar de las dificultades, sus promesas se cumplirán. Desde su llamado inicial hasta la prueba máxima de sacrificar a su hijo, cada momento en la vida de Abraham fue una manifestación de su devoción y fe en Dios. A través de la historia de Abraham, vemos un viaje de transformación y crecimiento espiritual. Su vida nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas o desafíos, sino la confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. Abraham nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en los momentos más difíciles, es recompensada con bendiciones que trascienden nuestra comprensión. La vida de Abraham es un testimonio del poder de la fe y la entrega. Nos desafía a vivir nuestras vidas con la misma devoción y confianza en Dios, creyendo que Él cumplirá sus promesas en su tiempo perfecto. Al reflexionar sobre la historia de Abraham, somos animados a seguir su ejemplo, a caminar por fe y a confiar en la fidelidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Espero que hayas disfrutado del video. Por favor, suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en alguno de los 2 videos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y quédate con Dios.